Bienvenidos al canal. En este video taller vamos a resolver un ejercicio sobre antiderivadas similar al que aparece en la página 349 del libro de cálculo de James Stewart. En la sección 4.9 pueden encontrar la teoría relativa a antiderivadas. El problema número 47 es similar al que estamos viendo aquí en pantalla. A partir de la segunda derivada de una función f, encontrar la función original f. Ese problema planteado así tiene infinitas soluciones, pero vamos a poder determinar la función a partir, además de estas dos condiciones. Observen que las condiciones f de 1 igual a 0 y f de 2 igual a menos 1 nos dicen que la gráfica de la función debe pasar por los puntos de coordenadas 1,0 y 2, menos 1 respectivamente. Al igual que en ejercicios anteriores, vamos a hacer uso de esta tabla donde tenemos condensadas todas las propiedades que vamos a usar para el cálculo de las antiderivadas. Observen que la segunda derivada de la función está compuesta por la resta de dos funciones. Y aquí en la tabla podemos ver cómo calcular la antiderivada de una resta de funciones. Es decir, tenemos que calcular las antiderivadas de cada uno de los términos que componen la resta. Los términos que componen la resta los podemos visualizar como potencias de funciones. Aquí tengo una potencia con n igual a menos 3 y aquí tengo una potencia x con n igual a 1. Para eso haremos uso de la fórmula para calcular antiderivadas de x a la n. Esta tabla yo la he explicado con profundidad en problemas anteriores. En el canal pueden encontrar la discusión en los ejercicios número 3 y número 7. Observen que el último término de la función es una función multiplicada por una constante 6. Allí haremos uso de la propiedad correspondiente al primer renglón de la tabla, donde encontramos la antiderivada de una función multiplicada por una constante. Vamos a ver que para resolver este problema, para encontrar la función original f, tenemos que realizar dos procesos consecutivos de antiderivación. Pero vamos a ver cómo la teoría me justifica este procedimiento. Lo primero es observar que la segunda derivada de la función realmente la puedo interpretar como la derivada de la derivada de la función. Es decir, al derivar la derivada de la función obtengo la segunda derivada. Esto es equivalente a decir que la derivada de f es una antiderivada de f segunda. Es decir, para encontrar f' debemos calcular las antiderivadas de f segunda. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Observando que si yo conozco una antiderivada particular de la función de la segunda derivada, es decir, si calculamos una antiderivada de esta función, a partir de esa antiderivada voy a poder encontrar la expresión para f'. Eso dándome cuenta que si yo tengo dos derivadas de la misma función, entonces la diferencia entre esas dos funciones es una constante. Este es quizás el primer teorema que uno aprende cuando está viendo el tema de antiderivadas. De aquí entonces yo despejo f' para obtener que f' es f mayúscula más e para una constante dada. Es decir, f' la obtengo calculando la antiderivada más general de la función f. Si observo con detenimiento esta relación, lo que me está diciendo es que f' la puedo calcular a partir de una antiderivada de esta función. Y a eso le sumo una constante c. Ahora, conociendo f', entonces ahora solo me falta calcular f. Este problema lo puedo plantear de la siguiente forma. Si conocemos f', entonces debemos encontrar la función f. Este problema está planteado en el ejercicio 39 de la misma sección del libro de cálculo del profesor James Stewart. Ese problema
el enunciado de ese problema es muy similar al que ustedes están viendo aquí en pantalla. Observen que conocemos f' y debemos encontrar la función f, que va a depender también de una constante, pero que vamos a poder calcular con la condición que nos dan en el problema, que consiste en f de 1 igual a 7. Es decir, para resolver este problema, para encontrar f a partir de esta relación, vamos a necesitar determinar el valor de otra constante. Y el problema entonces va a quedar dependiendo de dos constantes. Entonces, como pueden ver, tengo que realizar dos procedimientos de antiderivación donde cada uno me va a generar una constante. En resumen, la función f entonces va a ser la antiderivada de esta expresión, que ya la tengo calculada, más una nueva constante que, como pueden ver aquí en pantalla, la estoy llamando d. Y ese sería pues el procedimiento, y esta sería la justificación de por qué tengo que realizar dos procesos de antiderivación. En el primer proceso me va a salir una constante c, y una vez calcule la antiderivada de esa función, me va a salir una nueva constante c. Esas dos constantes c y d las voy a determinar a partir de las condiciones que me dan en el problema. Observen que este es un sistema donde tengo dos incógnitas, las constantes c y d, y tengo dos condiciones, dos ecuaciones. Es un sistema 2 por 2. Si estas dos condiciones están bien planteadas y son consistentes, entonces el problema va a tener solución única. Entonces, finalmente, lo que he mostrado aquí en este procedimiento es este esquema. A partir de f segunda, obtenemos f'. ¿Cómo? Calculando una primera antiderivada de esta función. Este procedimiento me va a producir una constante c. Una vez obtengo esa expresión, calculo por antiderivación el valor de f, que es el que está aquí, y ese procedimiento me va a producir una nueva constante. Y esas dos constantes, como ya vimos anteriormente, pues van a estar determinadas por las dos condiciones, f de 1 igual a 0 y f de 2 igual a menos 1. Entonces, esta es la razón por la cual en los cursos de cálculo se le enseña a los estudiantes que a partir de la segunda derivada de una función se puede recuperar la función original antiderivando dos veces de forma consecutiva, y en cada proceso aparece una constante que debe ser determinada. Bueno, veamos entonces concretamente cómo se resuelve con valores numéricos. Entonces, como estamos viendo, vamos a calcular a partir de f segunda, f'. Obtenemos entonces una antiderivada de esta expresión. Usamos las propiedades de antiderivación que estaban en la tabla que vimos al comienzo del video, donde vamos a hacer uso de la fórmula para potencias de x a la n. Observen que en el primer término la potencia es x a la n, donde n vale menos 3, y aquí la potencia es x tomando n igual a 1. Observen que en el segundo término la función está multiplicada por 6. Allí usamos la propiedad de linealidad del primer renglón de la tabla, que nos dice que la antiderivada de la función 6 por x va a ser la antiderivada de x por 6. Es decir, el 6 permanece invariante durante el procedimiento. Bueno, con esto en mente, al usar la fórmula con n igual a menos 3 y 1, pues obtenemos lo que ustedes están viendo aquí. X queda elevado a la menos 3 más 1 y dividimos por lo que me dé ese resultado, pues que vamos a ver que es menos 2. Análogamente, x a la 1 se convierte en x al cuadrado dividido sobre 2 usando esta fórmula con n igual a 1, más la constante c que ya habíamos mencionado que surge durante el primer proceso de antiderivación. Bueno, simplificamos esas cantidades, menos 3 más 1 es menos 2, me quedan lo que están viendo allí, 6 dividido 2 se va a simplificar para obtener 3x al cuadrado,
y menos el 1 que multiplica la x sobre menos 2 me produce el coeficiente menos 1/2. De esta forma hemos encontrado f', es decir, este es el resultado de este primer proceso de antiderivación. Ahora realizamos el segundo proceso de antiderivación. Observen que aquí ya tenemos la constante c que tenemos que antiderivar. Vamos a interpretar esta constante c como si fuera la constante c multiplicada por la función 1. Y a esa función 1 le calculamos la antiderivada. O encontramos una función que al derivarla me dé la constante c. Bueno, usamos las propiedades de la tabla, esta vez con las potencias con n igual a menos 2 y potencia n igual a 2. Sumamos, a menos 2 le sumamos 1 y el resultado lo dividimos por la expresión. Observen que este 2 ahora se convierte en 2 más 1, que es 3, y también debemos dividir por 2 más 1, que va a ser 3 y se va a cancelar con el 3 de acá del numerador. La antiderivada de la función c me da c más x, porque al derivar c más x, la derivada de x es 1, entonces la derivada es c. Y aparece la nueva constante d que surge de este proceso de antiderivación. Ahí tenemos las dos constantes. Al simplificar obtenemos x a la menos 1, porque menos 2 más 1 es menos 1. X a la menos 1 lo reescribo como 1 sobre x. Abajo me queda menos 1 multiplicado por este menos me da más, que es el más que aparece aquí indicado. Y el 3, como ya había mencionado antes, se cancela. Es decir, la función que buscamos es la función f de x igual a 1 sobre 2x menos x al cubo más 6 por x más d. Y aquí tenemos condensado entonces el procedimiento. Las dos constantes c y d la vamos a calcular ahora con las dos condiciones. De lo primero es usar la primera condición, f de 1 igual a 0. Si f de 1 es 0, entonces en la expresión que calculamos para f, reemplazamos x por 1. Observen que al reemplazar x por 1, aquí obtengo un medio, aquí tengo 1 y aquí obtengo c. Esta cantidad se simplifica a c más d igual a 1/2, porque esta operación me da menos 1/2 y lo paso a la derecha como 1/2. Ahora, con la segunda condición lo que hago es reemplazar la x por 2. Entonces me va a quedar 1 sobre 2 por 2, que es 1/4, 2 al cubo, que es 8, y x, que es 2, me queda 2 por c. Al simplificar y hacer las operaciones, me queda 1/4 menos 8, que es el 1/4 que ustedes están viendo aquí con el menos 8. Esta ecuación la voy a simplificar multiplicando la ecuación por 4 para eliminar este 4 que está aquí. Aquí el problema ya quedó resuelto porque es simplemente resolver este sistema de ecuaciones 2 por 2. Pero voy a multiplicar por 4 la ecuación para simplificar y obtenemos entonces al simplificar 1, porque el 4 se cancela, el 8 por 4 me da 32, este 2 por 4 me da 8, el d me queda multiplicado por 4 y el menos 1 por 4 da menos 4. Ahora lo que tengo que hacer es resolver ese sistema 2 por 2, despejo de esta ecuación, despejo c más d, que es 1/2, obtengo que c es igual a 1/2 menos d, lo reemplazo en este término y despejamos d para obtener finalmente que c es 25 cuartos y d es menos 23 cuartos. Es decir, esa es la solución de este sistema de dos ecuaciones por dos incógnitas, que simplificado es igual al que ustedes están viendo aquí en pantalla. Finalmente, al reemplazar c y d, vemos que la solución es la que tenemos acá arriba, donde hemos reemplazado c por 25 cuartos y d por menos 23 cuartos. Bueno, espero que este procedimiento sea de su utilidad.